¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al Instituto Aragonés del Fomento por la invitación. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchas felicidades a los 5 proyectos que me han parecido ejemplos fantásticos, fantásticos de la realidad de la inteligencia artificial, ¿no? En la mayoría de compañías. Porque al final yo creo que hay como dos mundos, ¿no? Está el mundo que nos viene de Silicon Valley, ¿no? De las 5 Big Tech Companies, ¿no? Que es el Apple, el Amazon, el Microsoft, Meta y Google. Y este mundo, ¿no? que viene amplificado por los medios de comunicación es lo que llega a la gente, ¿no? Pero esa no es la realidad, o no es solo una única realidad de la inteligencia artificial, sino que es esta realidad, ¿no? Las empresas, por así decirlo, normales, ¿no? Que no son puramente tecnológicas, que empezamos a ver cómo utilizan pues, los datos para crear modelos de predicción, modelos de machine learning, y me han gustado los ejemplos, ¿no? Son ejemplos pues eso, ¿no? Reales, ¿no? Entonces, el tema de la sesión es un poco intentar desmitificar todo el tema de la inteligencia artificial. Como ya intuís, yo creo que hay un mensaje que nos viene un poco distorsionado, un poco exagerado, ¿no? Si vemos todas las expectativas que se están creando, sobre todo con los medios de comunicación y esa realidad que nos viene de Silicon Valley, yo creo que hay un gap, ¿no? Entre esa realidad y la realidad empresarial que tenemos en España, en Europa y en el mundo, ¿no? De las empresas que no son únicamente tecnológicas, ¿no? Entonces voy a intentar desmitificar un poco toda la disciplina, ¿no? de la inteligencia artificial. Me presento un poco, Marc Torrents, profesor en ESADE, en el Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science, ingeniero informático. Hice la tesis doctoral en inteligencia artificial en el año 2002, ¿vale? Hace 4 días, ¿no? Hace 22 años. Entonces, la primera reflexión a hacer es, ¿por qué ahora, ¿no? Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial en los últimos, diría, 10 años, ¿no? ¿Y por qué ahora vemos la inteligencia artificial como un factor transformador, no solo del mundo de los negocios, sino también a nivel personal, y no hace 20 años, ¿no? Porque os aseguro que cuando yo hacía la tesis en este tema, era un tema de frikis, de científicos locos, ¿no? Que queríamos hacer cosas un poco más sofisticadas con la máquina, pero no teníamos ninguna relevancia, ¿no? En el mundo de los negocios. ¿Qué ha cambiado, no? Hay gente que piensa que esto es nuevo, hay gente que piensa que los fundamentos matemáticos detrás de la inteligencia artificial es algo que viene de los últimos años, pero no es así, ¿no? Toda la parte algorítmica del machine learning, por ejemplo, pues está aquí desde los años 80, ¿vale? Lo que ha cambiado desde el año 2000 ahora es que básicamente 2 factores que son necesarios para la inteligencia artificial pues se han desarrollado, ¿no? Uno es la capacidad de computación, ¿no? Y eso no es solamente la capacidad que tienen las máquinas de computar, sino todo esto de la computación en la nube, ¿no? Que básicamente quiere decir que las compañías ya no tienen esa necesidad de instalar y mantener todos los sistemas informáticos, sino que pueden alquilar esos servicios de computación y pagar por uso, ¿no? Eso ha bajado la barrera de entrada, ¿no? De la dificultad de las compañías a implementar inteligencia artificial. Eso es un factor. Y el otro factor es la disponibilidad del dato, ¿no? Gracias a la digitalización, todo lo que hacemos, ¿no? Y todos los procesos que se hacen dentro de una organización dejan un digital fingerprint, ¿no? Una huella digital, y eso produce grandes cantidades de datos. Datos que en el año 2000 pues, no teníamos, ¿no? Es decir, que un primer mensaje es esto de la IA, ¿no? Que ahora todo el mundo está hablando sobre ello, no viene todo este momentum, no viene solo por el avance algorítmico o científico de la disciplina, sino sobre todo por el incremento de la capacidad de cómputo, ¿no? Y esta facilidad de acceder a ese cómputo a través de la nube, por una parte, y por otra parte viene de la disponibilidad del dato, ¿no? Que es resultado de la digitalización. Os voy a proponer una pequeña tarea, ¿ok? Es muy sencillo. Vais a ver un texto. El texto es en inglés, pero da igual, no hay que entender la semántica, no hay que entender el texto. Simplemente os voy a pedir si podéis contar cuántas veces veis la letra F en el texto. ¿Ok? Muy sencillo, ¿no? Venga, vamos a ello. ¿Cuántos habéis contado 3 Fs? Vale, algunas personas, 4. Más personas, 5. Muchos más, 6.
La mitad, 7, 8. Menos mal. Ok, ¿qué ha pasado aquí, no? Porque la tarea es súper sencillita, ¿no? Os he pedido de contar letras en un texto muy cortito. Es una tarea muy sencilla, sois personas altamente preparadas y obtengo diferentes resultados, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Una primera conclusión sería que no sabéis contar, ¿no? Es increíble porque siempre me funciona. Mira que bueno, la realidad es que el ser humano es muy poco competente, ¿no? Haciendo este tipo de tareas. Tenemos sesgos, estamos cansados, ellos están pensando en los premios, ¿no? Vosotros igual tenéis algo después del evento, lo que sea, tenemos sesgos, estamos muy condicionados y somos muy poco competentes al hacer este tipo de tareas. Y esto es lo que las máquinas hacen bien, ¿no? Aquí lo que pasa seguramente es que estos son las palabras de conexión con menos semántica, con lo cual nuestro cerebro seguramente tiende a darle menos relevancia, etc. Y esto es lo que hacen bien las máquinas, ¿no? Las máquinas lo que hacen bien es contar cosas, es extraer patrones de grandes volúmenes de datos, ¿no? Algo que nosotros como humanos pues, no podemos hacer, ¿no? Otra pregunta, ¿no? que está en el aire ahora es si las máquinas saben hacer este tipo de tareas de forma tan competente, ¿no? Y sabrán conducir un coche mucho mejor que nosotros, pueden ganarnos ajedrez a cualquier persona del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil pensar, con todo esto del crecimiento exponencial de la tecnología, que en un corto o medio plazo, quizás, la máquina nos supere, ¿no? A nivel cognitivo, ¿no? Hay mucha gente que está en esta teoría. Yo lo voy a puntualizar un poco. En realidad, a ver, voy aquí, luego voy atrás. En realidad estamos muy lejos de construir sistemas que sean realmente inteligentes o lo que técnicamente se llama Strong AI o inteligencia artificial fuerte. Estamos tan lejos que los expertos dicen que estamos igual de cerca de lo que estamos en los años 80. O sea que no hay progreso en esa dirección. Lo que tenemos son sistemas de inteligencia artificial específicos, ¿vale? Esta es la palabra, que quiere decir que son máquinas que son capaces de resolver una tarea dentro de un contexto limitado y muy específico. Pero no tenemos ni idea de cómo desarrollar un algoritmo que tenga esta inteligencia artificial general, que sería equivalente a la que nosotros tenemos, ¿okay? Aunque, con todo esto de la Generative AI, ¿no? La IA generativa, es verdad que podemos tener la percepción, pero es una percepción, de que la máquina nos está entendiendo, ¿no? De que hay este tipo de empatía con la máquina. Cuando el chat GPT, por ejemplo, genera la frase «la manzana es verde», la máquina no sabe lo que es una manzana ni sabe lo que es verde, ¿vale? Es un sistema estocástico o estadístico, si queréis, en donde esa frase tiene más sentido estocástico que decir que la manzana es negra. Por eso la máquina dice la manzana es verde. Pero la manzana no tiene ninguna conexión con el mundo real. No entiende nada de lo que está haciendo, ¿okay? Nosotros podemos tener esa percepción. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esa visión antropomórfica de las cosas, ¿no? Siempre intentamos proyectar nuestras capacidades y características a todo lo que nos rodea. Y entonces ahora lo que estamos viendo es que la gente, cuando utiliza estas máquinas, que son muy avanzadas ciertamente, pues tenemos esa tendencia, ¿no?, al efecto espejo y atribuirle a la máquina características que realmente no tiene, ¿okay? Entonces, creo que es súper importante diferenciar percepción de realidad y cuando interactuamos con la máquina y tenemos esa percepción de que nos entiende o que está entendiendo lo que hace, pues que realmente no es así, ¿eh? Simplemente está generando resultados que son verosímiles, que son estocásticamente muy probables, pero no tienen por qué ser así, ¿no? La máquina no tiene ninguna conciencia de lo que está generando. ¿Okay? Entonces, las máquinas saben procesar datos, extraer patrones, contar cosas. Nosotros no sabemos cómo hacer eso. Y básicamente yo creo que este esquema resume muy bien no solo los 5 proyectos, sino al final la realidad, ¿no?, del Machine Learning y de la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Básicamente, toda esta revolución va de transformar datos crudos. Esos son los datos que recopilan nuestros sistemas de información. Como os decía antes, cualquier proceso en cualquier organización deja ese rastro digital, ¿no?, esos datos. También a nivel personal, ¿no? Si lo pensamos,
Todos los datos o la información que tenemos en el móvil a través de todo lo que hacemos es realmente impresionante, ¿eh? Se puede decodificar exactamente cómo somos, cómo pensamos, lo que hacemos, ¿no? Se puede deducir a qué hora nos acostamos, a qué hora nos levantamos, cuándo tomamos el primer café, qué noticias leemos, cómo pensamos, qué compramos, dónde vamos el fin de semana, qué tipo de coche tenemos, con quién hablamos antes de ir a la cama, qué música escuchamos, qué películas vemos. ¿Sí o no? Todo esto que hacemos deja un rastro digital. Casi todo lo que hacemos deja un rastro digital, ¿no? Y eso es muy potente, también es un riesgo, ¿eh? Porque es como desnudarse, ¿no? Delante de la tecnología, ¿no? En fin, todo lo que hacemos a nivel organizativo, ¿no? Dentro de una compañía o a nivel personal deja ese rastro digital, eso produce datos. Los datos per se no tienen valor, ¿verdad? El valor está en transformar esos datos en conocimiento. Y eso se hace a través de la inteligencia artificial o, más específicamente, a través del machine learning, ¿no? Las compañías que son capaces de transformar esos datos crudos, que per se tampoco tienen mucho valor, en conocimiento, pues tienen una ventaja competitiva frente a los competidores, ¿no? Porque empiezan a entender mejor el entorno y pueden gestionar la organización de una forma más eficaz o eficiente. ¿Sí? Yo siempre digo, una compañía es como una casa, ¿no? Es como una casa que hay que gestionarla y tú la gestionas en función de cómo entiendes el entorno de esa casa, ¿no? Y cómo entiendes ese entorno a través de diferentes ventanas, ¿no? Tienes la ventana del marketing, la ventana de las finanzas, la ventana de la logística, las operaciones, tienes tus expertos, tus departamentos que entienden el mundo de una forma, ¿no? Y en función de ese conocimiento, pues la organización se mueve y toma decisiones, ¿sí? Con los datos y el machine learning abres una nueva ventana. Abres una nueva ventana, cuando más grande, ¿no? Y más translúcida sea, pues mejor, porque vas a obtener un conocimiento que te va a ayudar a gestionar la compañía de una forma más competitiva. Este conocimiento que se extrae de los datos no es ni mejor ni peor que el conocimiento que tienes a través de tus expertos. Es simplemente un conocimiento que es diferente y es un conocimiento que nunca vas a poder obtener con expertos, ¿verdad? Es decir, el ejemplo de las aguas o de las urgencias, etc. En todos esos ejemplos sí que puedes obtener un conocimiento de lo que está sucediendo, pero a través de los datos obtienes otro tipo de conocimiento. Aquí también creo un aspecto importante es ver a la máquina o a la inteligencia artificial como una herramienta, ¿vale? En ningún caso sensatamente se habla de que la máquina va a reemplazar a las personas, sino que es una herramienta que ayuda a hacer más y mejores cosas, ¿vale? La frase es, los profesionales no van a ser sustituidos por máquinas, sino que van a ser sustituidos por profesionales que sepan usar esas máquinas, ¿no? Y otra vez aquí vemos ejemplos, ¿eh? O sea, se trata de un poco perderle el miedo, ¿no? Acercarse a la tecnología y ver cómo esas herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a hacer más y mejores cosas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esto es la teoría del Brockhill, ¿vale? No lo busquéis porque es mía. Cuando cuento estas cosas, ¿no? O cuando se habla de la inteligencia artificial, detectamos estas dos posibles reacciones, ¿no? Están los tecno-optimistas, ¿no? Que piensan que todos los problemas se pueden solucionar y se deben solucionar con tecnología, ¿no? Y son incapaces de ver un poco pues, el lado oscuro, ¿no? Todos los inconvenientes o los desafíos que la inteligencia artificial puede conllevar. Y por otra parte están los tecnopesimistas, ¿no? Esa gente que dice, la tecnología nos esclaviza, la tecnología nos hace menos libres, la tecnología nos hace menos hábiles, ¿no? Ahora ya cognitivamente incluso, etcétera, ¿no? Yo creo que como todo, el punto medio, ¿no? Es donde deberíamos estar. La tecnología nos va a ayudar a resolver muchos problemas, ¿no? En la última presentación hablaban de los objetivos de desarrollo sostenibles. Pues, por ejemplo, las Naciones Unidas utilizan la inteligencia artificial de una forma súper intensiva, ¿no? Para solucionar pues, los problemas de desarrollo sostenible que hay en el mundo, etcétera, ¿no? O sea que es una oportunidad, clarísimamente, lo vemos en muchos sectores. En medicina, ¿no? Estamos haciendo un proyecto con el Hospital Clínic. Está clarísimo
la parte de la diagnosis médica, pues las máquinas no la van a hacer completamente, porque otra vez la IA es una herramienta que ayuda al profesional, pero sí que va a descargar, ¿no?, al médico de todo un tipo de tareas que ahora le ocupan mucho tiempo, ¿no? ¿Es eso una amenaza para el médico? Pues no, es una oportunidad. Es una oportunidad, ¿no? Porque ahora, ¿de qué nos quejamos, ¿no? De los médicos, pues que tienen poco tiempo, ¿no?, para interactuar con el paciente, tienen poco tiempo para hacer prevención, seguramente, tienen poco tiempo para preparar o para comunicar con los familiares de alguien que está en un proceso muy delicado, etcétera, ¿no? Pues si la máquina puede hacer esa parte más rutinaria que ahora necesitan hacer ellos y por lo tanto les ocupa mucho tiempo, pues es una oportunidad para hacer todas estas cosas que nos hemos ido quejando, o ellos mismos, de que no tienen tiempo de hacer, ¿no? Más investigación, etcétera. Y eso pasa en todas las profesiones, ¿vale? Entonces no hay que verlo como una amenaza, sino como una oportunidad, ¿no? Esta es la parte positiva, ¿no? El chico que sonríe. Luego la parte negativa, pues evidentemente el otro día, lo comentamos ayer cenándolo, estos sistemas de la IA generativa son tremendamente contaminantes, ¿eh? Tienen un impacto en el medio ambiente muy, muy serio. Se calcula que cada 50 queries que hacemos al chat GPT, eso equivale a medio litro de agua de consumo en el mundo, ¿vale? Eso es verdad que se va reduciendo, ¿no?, porque las tecnologías y el CEO de NVIDIA, ¿no?, que es la empresa que fabrica los chips, ya ha dicho que están trabajando en ello, pero el impacto medioambiental de todas estas tecnologías no es gratis, ¿eh? No es algo que, como es digital, no contamina. Eso es una noción completamente equivocada, ¿no? Otros desafíos, pues la desigualdad, ¿no? La gente que tenga acceso a esas tecnologías, pues les potencia, ¿no? Y puede haber gente que se quede atrás en esa carrera tecnológica, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo sensato, ¿no?, es estar un poco entre las dos posiciones. Ok, hemos hablado de esto, ¿no? Importante percepción de realidad. Las máquinas no piensan, las máquinas no nos entienden, ¿vale? Las máquinas no empatizan, las máquinas no tienen sentido común, las máquinas no van a innovar porque se basan en todo el conocimiento previo que existe en Internet o en el mundo, etcétera, ¿eh? Aunque tengamos la percepción de que tienen esas calidades, ¿no? Eso es porque tenemos esa visión antropomórfica de las cosas. ¿Por qué nos parece, o hay esta sensación, ¿no?, o ese pensamiento en la sociedad de que la IA está más avanzada de lo que realmente está? Bueno, un factor muy claro y muy divertido, creo, es la tercera ley de Clark, ¿no? Y para ilustrar esto, imaginemos que pudiésemos llevar aquí, ¿no?, a Albert Einstein, ¿no?, es una de las mentes más brillantes, ¿no?, de la historia de la humanidad, y le hiciéramos una demo de este cacharro, ¿no?, el Alexa de Amazon, que puede entender algunas órdenes habladas, ¿no? ¿Cómo creéis que Albert Einstein reaccionaría? Bueno, no podéis responder, pero seguramente se volvería a morir, ¿no?, del susto. O sea, al final, lo que esta ley dice es que, por muy inteligente, ¿no?, que sea la persona, si la tecnología es suficientemente avanzada, es imposible de distinguirla de la magia o de la inteligencia en este caso, ¿no? Entonces, de la misma forma que Albert Einstein, una mente brillante, ¿no?, en la historia de la humanidad, sería incapaz de deducir que esa caja es una cosa tecnológica, él pensaría que Dios está en esa caja, ¿no?, que es algo súper inteligente, se moriría del susto, etcétera. De la misma forma que Albert Einstein reacciona de esta forma, nosotros pues estamos todo el día rodeados de tecnología que no entendemos, porque nadie entiende todos los detalles tecnológicos de un iPhone, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Ni los ingenieros que lo fabrican, ¿no? Tú eres especialista en una parte, pero el todo siempre sorprende, ¿no? Tenemos esa tendencia, a pensar que las cosas son más sofisticadas, más avanzadas, más inteligentes de lo que realmente son. ¿Okay? Un ejemplo, el reconocimiento facial, ¿no?, del iPhone o del Android. Es que yo soy muy Apple. Es brutal, ¿no? Te reconoce la cara, no falla nunca, ¿no? Y cuando te lo compras y esto dices, wow, es súper avanzado, ¿no? Es inteligencia artificial. Pues bien, el algoritmo, ¿no?, en otras palabras, la ciencia detrás de este proceso tiene 4.000 años, ¿vale? Se llama Pitágoras. O sea, lo que hace ese algoritmo es calcular las distancias de entre los elementos críticos que tienes en la cara. Esas distancias nos identifica de forma única,
¿vale? Nadie tiene la misma geometría exacta y entonces el algoritmo simplemente calcula distancias entre ojos, nariz, orejas, etc. ¿Vale? Tiene 4.000 años el algoritmo. ¿Qué pasa? Que para hacer este proceso una realidad se necesita una tecnología muy, muy avanzada, con sensores, con una precisión increíble, que funcione en baja luz, con las sombras, etc. Entonces, ese es otro punto importante. Hay que diferenciar entre ciencia y tecnología, ¿no? Para el reconocimiento facial necesitas una tecnología brutalmente avanzada, unos microsensores ahí que funcionan muy bien, pero la ciencia detrás del proceso de reconocimiento facial es distancia si tiene 4.000 años y se llama Pitágoras. ¿Sí? O sea que no hay nada de inteligencia artificial en ese proceso. Hay un cálculo muy exacto de la distancia entre mis ojos. ¿Se entiende? Y eso nos pasa con muchas cosas que nos rodean hoy en día, ¿no? Y que llamamos de forma muy alegremente inteligencia artificial. ¿Okay? Otro factor, ¿no?, que no ayuda a medir bien lo que es realmente la inteligencia artificial sería esta poca habilidad que tenemos los seres humanos a proyectar cosas a futuro, ¿no? También lo hablábamos ayer en la cena, ¿no? Tenemos ese pensamiento lineal, y aquí está una frase de Bill Gates, ¿no?, que dice que sobreestimamos el cambio o el impacto de la innovación a corto plazo y infravaloramos el impacto a largo plazo. Y eso lo hacemos continuamente, ¿no? Decimos, oye, si en un par de años, ¿no?, la IA generativa ha llegado a ser esto, en 10 años tendremos no sé qué de la IA general, y bueno, normalmente no es así, ¿eh? Es muy complicado hacer este tipo de proyecciones, y esto no nos ayuda tampoco a tener esa percepción más justa, ¿no?, del estado del arte de la inteligencia artificial. Otra cosa, ¿no?, que vemos cada día, ¿no?, y que los expertos o los científicos, ¿no?, de la inteligencia artificial pues, estamos realmente preocupados, ¿no? Es esta exageración y este abuso del término inteligencia artificial por parte de personalidades y empresas, ¿no? Hoy en día todo es inteligencia artificial, ¿no? Te compras una nevera y es Smart Fridge, y te compras un no sé qué y es Smart, y al final, cuando investigas un poco, pues hay poco de eso, ¿eh? La realidad son esos proyectos que hemos visto, ¿eh? No hay mucho más, ¿no? Aparte de las 5 grandes compañías de tecnología, que es otro nivel, ¿no? Y muchas compañías y personalidades pues utilizan el término de IA pues para hacer promoción, ¿no?, de sus propios libros, por así decirlo, ¿no? Aquí vemos una frase que publicó Elon Musk en el New York Times, ¿vale?, que decía, y es un artículo de hace 5 años, y él decía, oye, en 5 años, o sea, hoy, ¿no?, veremos cómo la inteligencia artificial pone en riesgo a toda la humanidad de la misma forma que la peste puso en riesgo a la humanidad en la Edad Media, ¿vale? Y yo no veo nada, la verdad, ¿no? Si apagas el ordenador, el riesgo desaparece, ¿no? Y son exageraciones, ¿no?, que aparecen publicadas pues, cada día, ¿no? Esto él seguramente sabe que es una exageración, pero consiguió vender muchos artículos y son formas de promocionarse, ¿no?, a costa, ¿no?, del desconocimiento de la sociedad, ¿no? Y esto es lo que preocupa a los expertos, ¿no?, que estamos viendo que hay esta deformación, ¿no? También, otra cosa que creo que nos tenemos que poner las pilas, por así decirlo, es que con todo esto de la IA generativa se ha hecho un experimento social, ¿no?, a nivel mundial muy importante, que es lanzar esa tecnología, que es súper potente y a mí me encanta, yo la utilizo cada día, pero sin medir bien el impacto en la gente, ¿no? No hay ningún estudio, no hay ninguna preparación de la sociedad, hemos lanzado algo muy poderoso sin evaluar las consecuencias, ¿no? Yo ahora, si me imagino, ¿no?, los niños que están naciendo hoy en día, ¿no?, en 5 años, ¿no?, van a tener un amigo en el teléfono, un companion, ¿no?, un amigo inteligente, y van a hablar con él, ¿no?, y ese amigo, esa entidad, le va a dar mejores consejos que los amigos de verdad, porque la máquina va a razonar mejor, ¿sí? Y el chico este, que tendrá 5 años y hablará con el móvil, va a ver que hay algo ahí que cuando el niño está triste le pone alegre, ¿no?, y que cuando está aburrido el móvil le propone juegos. Entonces, eso tiene un impacto brutal, ¿no?, en la sociedad. Yo no digo que sea, yo soy muy optimista, ¿eh? Yo creo que es una tecnología, siempre tiene un lado súper positivo, pero está claro que hay que analizarlo, ¿no? No podemos lanzar esa tecnología sin ninguna
sin ninguna reflexión, ¿no? Y Europa está en eso, ¿no? Supongo que os acordáis que Italia quería incluso prohibir la tecnología, etc. Pero claro, aquí, como hay esa carrera, ¿no? Geográfica, estrategia, ¿no? Entre Europa, Estados Unidos y Asia, pues es también muy difícil parar, ¿no? Para reflexionar, para luego continuar, porque pierdes el tren, ¿no? Entonces es una situación un poco complicada, ¿no? Los medios de comunicación, y he hablado de ellos, no ayudan para nada a tener esa noción real, ¿no? de la disciplina, y distorsionan también el conocimiento público. La ciencia ficción, pues tampoco, ¿no? Porque como es muy fácil, ¿no? Ver esas películas y decir, oye, si ahora estoy rodeado de esta tecnología, pues en 5 años me podré casar con un robot, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Esto es ciencia ficción, estamos muy lejos de conseguir este tipo de cosas. En este tema, en Estados Unidos, hay una nueva legislación que va a obligar a los productores de cine a poner un pie de página que le diga al espectador, oye, todo esto que estás viendo no existe, es ciencia ficción y no tenemos la ciencia, ¿no? Ni la tecnología para desarrollarlo, ¿no? Para crear un poco esta visión más justa, ¿no? De la disciplina. Bueno, yo os estoy diciendo que estamos súper lejos de crear esta idea de la inteligencia artificial fuerte o general, que sería la que se equipara a nuestra inteligencia, y casi que son buenas noticias, porque si lo consiguiéramos sería el fin de la humanidad, ¿no? Y esto lo dijo Stephen Hawking. Si lo pensamos, hoy en día en la Tierra, ¿no? El ser humano gestiona las cosas, ¿no? Cuando controlamos todo, porque somos la especie más inteligente que hay en la Tierra, ¿no? Pero los elefantes son inteligentes, sí, ¿no? O los perros, ¿no? Son inteligentes, pero no gestionan nada en la Tierra, ¿no? Porque, por así decirlo, aún tienen que descubrir el fuego, ¿no? Nuestra inteligencia está varias magnitudes por encima y, por lo tanto, somos nosotros quienes gestionamos todo porque somos la especie más inteligente. Si un día desarrollamos la inteligencia artificial fuerte o general, que es la que se equipara a nuestra inteligencia, pues esas máquinas van a evolucionar de una forma mucho más rápida de lo que hace nuestro cerebro, porque nuestra inteligencia también evoluciona, pero necesita decenas de miles de años, ¿no? Para mejorar un poquito, pues la evolución biológica, Darwin, etc. Entonces nos quedaríamos completamente, por así decirlo, desfasados. Habría una entidad que es N veces más inteligente que nosotros y seríamos incluso incapaces de entender el tipo de inteligencia, ¿no? Perderíamos el control de las cosas como lo tenemos ahora, ¿no? ¿Se entiende? De la misma forma, ¿no? Que el elefante no es capaz ni de entender nuestro tipo de inteligencia, ¿no? Se le escapa por completo, pues sería algo similar. Que por otra parte, igual no sería tan malo, ¿no? Porque cuando ves los elefantes, ¿no? Por ahí en África no parecen, ¿no? Parecen felices, ¿no? Y al final, si gestionamos las cosas tan mal, ¿no? Y hay una entidad que lo puede hacer mejor, y tú te reduces, ¿no? A esa vida contemplativa, tipo elefante, pues igual no sería tan malo. Ok, todo esto que os he contado creo que es el consenso que existe en la comunidad científica, pero es verdad que hay toda otra corriente de pensamiento que se llaman los singularians, que hace mucho ruido, ¿no? Porque se dedican a vender libros y a hacer conferencias, y esta gente sí que piensa que vamos a llegar a la singularidad, que es ese momento en el cual la máquina pues, empieza a tener la misma capacidad cognitiva que nosotros, ¿no? ¿Y ellos qué dicen? Dicen, si la inteligencia artificial, como he dicho al principio, ¿no? Necesita de capacidad de computación por un lado y por otro lado necesita de datos, y estas dos cosas crecen exponencialmente, ¿no? Ya veremos que es así, habrá un momento que esta inteligencia artificial fuerte o general va a emerger de forma mágica, porque no lo explica muy bien, de las máquinas, ¿no? Veamos ese argumento, ¿no? En crecimiento lineal, ¿no? Si tú haces 32 metros y cada metro avanzas, cada paso avanzas 1 metro, pues recorres 32 metros. Si lo haces de forma exponencial, que quiere decir que cada paso doblas esa distancia, ¿no? O sea, haces 2, 4, 8, 16, etc., con 32 pasos exponenciales, pues das 67 vueltas a la Tierra, ¿no? Eso es lo que indica, ¿no? El crecimiento exponencial. Ellos dicen, los singularians, la capacidad de computación y la disponibilidad del dato crecen de forma exponencial. Y eso es así porque, como veis aquí, ¿no? La ley de Moore dice que cada 18 meses duplicamos
la capacidad de computación, ¿vale? Incluso reduciendo el coste, etcétera, con lo cual en eso tienen razón, ¿no? La capacidad de cómputo crece de forma exponencial. Por otra parte, los datos también crecen de forma exponencial, y aquí tenéis un par de data points, ¿no? Uno es que en el 2016 se creó la misma cantidad de datos que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Indicando ese crecimiento exponencial, por una parte, y este es el otro punto, ¿no? En los últimos 2 años se crea el 90% de los datos que están disponibles en Internet, también indicando ese crecimiento exponencial, ¿no? ¿En qué se equivocan o cuál es la crítica, ¿no? que le hacemos a los Singularians? Bueno, la crítica es que aunque la tecnología crezca exponencialmente y los datos crezcan exponencialmente, lo que necesitamos para implementar esa inteligencia artificial general o fuerte es un marco científico completamente nuevo, ¿vale? Aquí no se trata ya de hacer incrementos científicos de la inteligencia artificial específica, sino que necesitamos una disrupción en las ciencias cognitivas, ¿vale? Y en ciencia no somos para nada exponenciales, somos más bien lineales o sublineales, somos muy, muy lentos, ¿no? El ser humano haciendo ciencia fundamental, ¿no? Ciencia fundamental, ¿no? Es esa gente, Newton, Einstein, etcétera, que vienen y antes y después de ellos vemos el mundo de una forma completamente distinta, ¿no? Necesitamos una nueva ciencia cognitiva que explique de alguna forma cómo funciona nuestro cerebro, porque ahora no tenemos ni idea, para que podamos empezar a pensar en desarrollar este tipo de inteligencia en una máquina. ¿Okay? La inteligencia artificial se fundó en el año 56, ¿vale? Llevamos, pues, soy muy malo calculando, 70 años, ¿no? Y la idea inicial, ¿no? Se reunieron unos matemáticos en Estados Unidos, en Dartmouth, en el año 56, ¿no? Casi antes de la informática, ¿no? Y desarrollaron una hipótesis. Ya sabéis ¿no? que las hipótesis en ciencia pues, aún tienen que ser o validadas o refutadas. La hipótesis era, oye, no sabemos cómo funciona el cerebro humano, ¿no? La capacidad cognitiva del ser humano o de cualquier animal, no sabemos cómo funciona, pero si quitamos, ¿no? la parte religiosa, espiritual, está claro que tiene que funcionar como una máquina. O sea, tenemos que tener esa visión mecanicista del cerebro, ¿no? En esa máquina hay un input que viene de los sentidos, ¿no? Tenemos sentidos, ¿no? que nutren ese cerebro con datos. El cerebro tiene que interpretar esos datos, convertirlos en información, procesar esa información, no sabemos cómo, no tenemos casi ni idea, y a través de esa transformación pues, tomamos decisiones y podemos pensar y somos conscientes y tenemos sentimientos y todo lo otro, ¿no? Entonces, la hipótesis es, no sabemos cómo funciona, pero tiene que funcionar como una máquina, y entonces en ciencia está demostrado que cualquier cosa que funcione como una máquina tiene que poder ser replicada de forma artificial, ¿vale? Entonces la hipótesis actual, que aún no sabemos si es cierta o no, es que deberíamos ser capaces de desarrollar esa inteligencia artificial. Aunque, como digo, no tenemos ni idea, ¿vale? Estamos igual de cerca de eso de lo que estábamos en los años 80, ¿sí? Porque necesitamos toda una nueva ciencia que no llega y que no sabemos cuándo va a llegar porque no depende ni de inversiones, ni de que la tecnología crezca o no exponencialmente, etc. Depende de que haya alguien o un equipo de gente, ¿no? pues que tenga la lucidez, ¿no? para cambiar el estado del arte, ¿vale? Entonces el mensaje es, voy a un poco aquí, el mensaje es, estamos desarrollando este tipo de sistemas, ¿vale? Weak AI, inteligencia artificial débil, que son esos ejemplos, ¿no? que hemos visto, que es la inteligencia artificial real, ¿no? de las empresas que no son tecnológicas, las empresas reales, ¿no? de España, de Europa o del mundo. Estamos aquí, estamos haciendo esto. Si vas a una conferencia de inteligencia artificial internacional, nadie habla de esto, que es el siguiente estadio, porque no tenemos ni idea de cómo llegar aquí, entonces estamos aquí. Otro mensaje es que por mucho que avancemos en este tipo de inteligencia artificial, que es esa que es específica, ¿no? con un contexto específico, eso no nos acerca para nada a la inteligencia artificial fuerte, que sería otro estadio. ¿Okay? Entonces, otro concepto importante viene de Daniel Dennett, que es matemático y filósofo, bueno, que murió en este verano pasado. Es un pensador muy importante, ¿no? de la inteligencia artificial. Él dice, oye, estamos creando máquinas que
que son muy competentes sin ninguna comprensión. Al ChatGPT le puedes pedir una poesía, ¿no? Y te va a hacer una poesía de forma súper competente, muy rápido y correcta y sin faltas, etcétera, ¿no? Pero la máquina no está entendiendo nada, ¿no? Y otra vez la idea esa de la percepción, ¿no? Nosotros podemos tener la percepción de que la máquina tiene unas ciertas calidades que en realidad no tiene, ¿no? Eso de la competencia y la comprensión es como, ¿os acordáis de esos concursos de la gente, ¿no? Que podía sumar 40 números así de largos en un segundo, ¿no? En la tele, y hacían así y te daban el resultado, ¿no? Esto es competencia, ¿no? Sin ninguna comprensión. No está haciendo una suma semánticamente hablando, sino que está simplemente aplicando una técnica y siendo muy competente sin comprender nada. ¿Okay? La máquina que conduce un coche no sabe lo que es un peatón, no sabe lo que es una motocicleta, no sabe lo que es ir del punto A al punto B, ¿eh? Simplemente lo puede hacer mejor que nosotros, sí, va a ser muy competente, pero sin ninguna comprensión de lo que hace. ¿Okay? Desmitificando la IA, ¿no? Esto de aquí es con la ciencia actual, la tecnología que crece exponencialmente, cada vez más digitalización, etcétera. Veremos proyectos como los que hemos visto anteriormente, ¿no? Estas 5 empresas, y estos son los proyectos reales, ¿no? De la inteligencia artificial. Con ese esquema, ¿no? Tenemos datos crudos que nos vienen de los sistemas de información, los podemos procesar con Machine Learning para extraer patrones. Esos patrones es un conocimiento que podemos utilizar para mejorar o para crear nuevos modelos de negocio, ¿vale? Esto es la realidad. Todo lo otro, ¿no? Máquinas que piensan, máquinas que tienen sentido común, máquinas que nos entiendan, etcétera, etcétera, es ciencia ficción por el momento, ¿eh? Porque, como os digo, no tenemos ni idea de cómo implementar esos sistemas. Aunque tengamos máquinas en donde esa percepción sí que la podamos tener. ¿Ok? Bueno, otra idea que creo que es relevante, esto fue una entrevista a Jeff Bezos, ¿no? El fundador y antiguo CEO de Amazon, de hace 5 años, ¿no? Que le preguntaban, oye, ¿cuál es the next big thing, ¿no? en inteligencia artificial, ¿no? Hace 5 años. Y su respuesta fue famosa porque obviamente la gente se esperaba, pues, no sé, un sistema de deep learning avanzado, ¿no? O algún robot que lleve paquetes a casa o por la ventana, etcétera. Y su respuesta fue, no creo que vaya a haber ningún avance súper significativo desde el punto de vista científico. Lo que habrá en los próximos 5 años es una democratización del machine learning. Y es exactamente lo que estamos viendo, ¿eh? Yo creo que lo más importante que ha ocurrido en los últimos años no es tanto a nivel científico, sino mucho más en la penetración de esas tecnologías en compañías que no son estrictamente tecnológicas, ¿no? Hemos visto una compañía que fabrica quesos familiar que tiene medio siglo, creo, ¿no? Que está utilizando Machine Learning. Eso hace 5 años era imposible, porque no había las herramientas y no había las facilidades que hay ahora. Ahora hay todas estas herramientas, BigML, DataRobot, etcétera, que permiten incluso crear modelos de Machine Learning sin programar. Y como os he dicho antes, tenemos el Cloud Computing, ¿no? Podemos alquilar esos recursos en la nube y podemos implementar Machine Learning sin tener que mantener el hardware, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es eso, ¿eh? Una democratización de todas esas tecnologías que antes, hace 5 años, requerían una inversión brutal para empresas que no eran tecnológicas, ¿no? Sería imposible para la mayoría de proyectos que hemos visto hacer lo que han hecho hace 5 años, porque no habían herramientas, era muy difícil, tenías que contratar un equipo de data science que son muy caros y hay pocos, etcétera, ¿no? Ahora lo que hemos hecho es rebajar la barrera de entrada de esas tecnologías para compañías que no son tecnológicas. Ok, yo creo que lo voy a dejar aquí, si os parece bien. Ok, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.